Empezamos este año nuevo, en 2026, hablándoles de él. Ahí lo ven ustedes, el hombre de moda, para bien o para mal, se ha convertido, ya saben ustedes, en uno de los nombres propios de final del pasado año y de principios de Donald Trump. Nos haremos la pregunta de si constituye o no una amenaza para el mundo en estos momentos. Y es que ya saben ustedes, después de Venezuela, ahora mira a Groenlandia y también a Cuba. De esta forma comenzamos este primer programa de este 2026, en el que también vamos a mirar a otras cuestiones. Nos haremos otra pregunta, que cuál es la solución después de que los temporales hayan causado estragos en gran parte del litoral onubense, sobre todo en Matalascañas, El Portil o también el municipio de Isla Cristina. ¿Cuál es la solución? Pues intentaremos aportar algunos datos de interés. Les hablaremos también de un asunto para la polémica, un asunto complejo, y les hablaremos de financiación autonómica en concreto. Nos haremos la pregunta de si beneficia el nuevo modelo o perjudica a Andalucía en estos momentos. Un asunto que ha provocado, ya saben ustedes, que está provocando una intensa polémica a nivel nacional en estos momentos. Y miraremos a en 2026, nos haremos la pregunta de cuáles serán las infraestructuras pendientes que se podrían hacer realidad en este nuevo año, en estos 12 meses que iniciamos de esta forma. Es lo fundamental en este tiempo de información, en este tiempo de análisis, en este Hoy Debatimos, que ya saben ustedes, emitimos cada semana en Telenueva, Canal Costa Televisión y Condavisión. También, por cierto, hablaremos de un nombre propio que se ha conocido en las últimas horas y por un asunto bastante deleznable. Julio Iglesias en el punto de mira por denuncias de abuso sexual por parte de 2 trabajadoras. Con todo esto y mucho más, bienvenidos, comenzamos. De esta forma comenzamos este tiempo de análisis, este Hoy Debatimos, en el que vamos a saludar, antes de entrar en detalles, al plantel de lujo que, como siempre, nos acompaña aquí en plató. Para empezar, tenemos con nosotros al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Lepe, Javier. Bueno, Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Bienvenido. ¿Cómo ha comenzado este año, este 2026? Pues desde luego con la planificación que teníamos ya en el equipo de gobierno, ejecutando las primeras obras que teníamos en cartera y seguramente con un primer semestre apasionante, porque traemos sorpresas que van a estar a disposición de los ciudadanos en muy poco tiempo. Muy bien, pues bienvenido, Javier. Bueno, damos también la bienvenida en este caso a la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital onubense, Maritere Flores. Maritere, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo se han comportado los reyes? Muy bien, muy bien. Se ha portado bien, seguro, Se han ¿no? se han portado bien, porque yo he sido muy buena este año y entonces se han portado estupendamente. Claro que sí, pues bienvenida, Maritere Flores. Damos también la bienvenida, en este caso, al parlamentario andaluz de Vox, Rafael Segovia. Rafael, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Bienvenido. ¿Qué tal los Reyes Magos? Porque Rafael es más de Reyes Magos que de Santa Claus y de Papá Noel y esas cosas, ¿no? Absolutamente. Totalmente Reyes Magos, ¿no? Sí, pero yo también soy crítico, así que como le he pedido salud, pues habrá que esperar a final de año para saber cómo se han portado. Sí, porque teniendo salud tenemos todo prácticamente. Lo demás ya no lo trabajamos nosotros. Claro, lo fundamental, exactamente. Y damos también la bienvenida, en este caso vía Zoom, a través en fin, internet, a través de lo telemático, a nuestro habitual contertulio, analista político. Ahí lo ven ustedes, a Julio Díaz. Julio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Y qué tal? ¿Cómo se han comportado Melchor, Gaspar y Baltasar en la casa de Julio? ¿Han traído muchas cositas? ¿Algún trozo de carbón? Imagino que no, ¿no? No, afortunadamente no. Aquí empezamos el año rodeado de todos los seres queridos, con nuestra familia, toda la familia, y bien, lo más importante es la salud, y esperemos que este año 2026 pues nos traiga salud a todos, a vosotros y a mí también. Claro que sí. Bueno, pues como ven ustedes, como siempre decimos, plantel de lujo aquí en este Hoy Debatimos, que comienza de esta forma, comienza ya.
Se lo hemos adelantado a través de nuestra portada informativa, el nombre propio de moda, para bien o para mal, Donald Trump, ya saben ustedes, y la pregunta que nos hacemos es si supone una amenaza para el mundo. Primero fue Venezuela, después ahora la mirada está puesta en Groenlandia y en Cuba. Cualquier cosa puede pasar. ¿Y esto cómo se entiende, Javier? ¿Es una amenaza para el mundo este señor o no? Bueno, desde luego ha sido impecable la labor que ha llevado a cabo con la extracción del dictador Maduro en Venezuela. Puede ser cualquier labor impecable, cualquiera que haga en cualquier régimen que no sea desde luego democrático, pero me preocupa que ahora ponga el ojo en Groenlandia, que pertenece a un país de la Unión Europea, un país democrático que no tiene ningún tipo de injerencia en ninguna cuestión de Estados Unidos, y eso verdaderamente puede provocar la inestabilidad mundial y que dé alas a otras potencias mundiales para que actúen de la misma manera en otros objetivos militares que pudieran tener interés, con lo cual la intervención de Trump en aquellos países, repito, que verdaderamente estén privados de democracia me parece fantástico, siempre y cuando se haga de una manera ordenada, exactamente igual que con el planteamiento que tiene para Venezuela, restablecer la democracia, estabilización, reestructuración, inversiones, pero desde luego meter en el ojo del huracán a otros países que perfectamente tienen una democracia estabilizada y que forman parte de la Unión Europea, ya digo que es un atrevimiento. Bueno, Marider, porque no se está hablando en Venezuela de democracia, parece que lo que en un principio interesa al señor Trump es el petróleo, pero de democracia y de devolver un poco la paz, la libertad a Venezuela, poco, ¿no? De hecho, el chavismo sigue allí presente, ¿no? Efectivamente, y es lo que quería decir. Mi opinión personal es que me parece un auténtico despropósito que un país como Estados Unidos, este señor, por llamarlo de alguna manera, invada el país que sea, tenga el sistema que tenga, a secuestrar al final a una persona, ¿no? En este caso al que estaba dictador Maduro, presidente de Venezuela. Porque además el objetivo no es el que nos vendían, ¿no? El restablecer la democracia, porque al final pues mantiene al chavismo, a la número 2 de Maduro, y precisamente si sus amenazas son sobre Groenlandia, sobre Cuba o cualquier otro país, es porque tiene interés en sus materias primas, en el petróleo y en otras. Yo creo que es muy peligroso, es una amenaza porque después de la Segunda Guerra Mundial se establecieron una serie de pactos por todos los países, por la comunidad internacional, se firmó la Carta de las Naciones Unidas y eso no se lo puede saltar nadie, porque si no, la situación a nivel mundial es muy peligrosa. Y eso es básico y fundamental. Primero, se debe agotar siempre la vía diplomática, porque además son los mecanismos y las herramientas que nos dimos nosotros mismos tras un periodo hasta mitad del siglo XX que ninguno esperábamos volver a vivir, y desgraciadamente con lo que estamos viendo, con el auge de la derecha y la extrema derecha en todo el mundo, al final, y con este señor liderando, que al final es una persona de extrema derecha, lo que estamos viendo es que cualquiera con poder, con dinero, con ejército, puede ir a tu país a invadirte, a secuestrar al presidente, no a un ciudadano además, sino al presidente, y al final por intereses económicos, ¿no? Volvemos a ese colonialismo, ¿no? O a ese imperialismo, o, bueno, no sé exactamente qué objetivos tiene Trump. Uno está claro que es adueñarse del petróleo, de las materias primas y de lo que tienen otros países. Claro, en cualquier caso, Rafael, era insostenible un poco la dictadura del propio chavismo, del propio, en fin, Maduro, ¿no? Sí, yo en primer lugar yo quiero decir, mi visión es muy distinta a la de ellos. Yo creo que Trump es una esperanza en el mundo, no es una amenaza. De hecho, el mundo estaba muy mal antes de llegar a Trump. La guerra de Ucrania empieza con Biden, no empieza con Trump, ¿eh? Y la guerra de Israel pues también empezó con Biden, ¿no? Y previamente Estados Unidos, en tiempos de Obama, pues la OTAN asesinó a Gaddafi y acabó con su régimen, y estaba Obama, Premio Nobel de la Paz, y nadie se quejó.
y a Obama, a Bin Laden también lo mataron las tropas de Estados Unidos por orden de Obama, el Premio Nobel de la Paz, y nadie se quejó. Y nosotros lo que vemos que Trump lo que está intentando por todos los medios es poner orden en un mundo que estaba desordenado. Estas normas internacionales que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial no sirven porque aquello no fue más, el derecho natural de los países no existe, porque entonces Nigeria o Kenia o Somalia pues tendrían el mismo derecho que Estados Unidos. Sí, pero Trump, perdón Rafael, no estaría violando derechos internacionales, por ejemplo en el caso de Venezuela. Si es que no sirve directamente, si además no disimula, cuando tú has dicho que el objetivo del petróleo, pues, tuviste la rueda de prensa que dio el primer día, salió hablando del petróleo, fue lo primero que dijo. Entonces, el único día que habló del petróleo, ya nunca no, más. No, o sea, que no, de la democracia. No, que va, ha puesto ya está precio el barril y todo. No es así. Entonces, el orden internacional que se hizo, no fue más que un acuerdo entre bloques para mantener un equilibrio entre los dos bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista. ¿Qué ha pasado? Que esos bloques han desaparecido, el mundo ya no es el que era, ahora se rige de otra manera. Y Estados Unidos, de la noche a la mañana, se ha encontrado pues que países como China pues se han adueñado prácticamente todo el tema pacíficamente, económicamente, del tema de las tierras raras. El que la controla es China, el que controle las tierras raras controla el futuro energético de la humanidad, y Estados Unidos, lógicamente, no se debe dejar arrebatar esto. Yo creo que Estados Unidos, de alguna manera, precisamente lo que quiere es volver, va a haber que buscar otro equilibrio internacional, y entonces, sí, probablemente no sé si llegará a un acuerdo con Rusia o llegará a un acuerdo con China para repartirse el mundo, pero obviamente lo que Estados Unidos quiere recuperar es su área de influencia en América, y Groenlandia forma parte de la seguridad de América, porque Groenlandia aquí lo vemos como una tierra que queda ahí en el norte, pero si uno ve el mundo desde arriba, Groenlandia está en todo el centro del planeta, y todo el tráfico comercial y militar que pasa hacia el Atlántico de Rusia pasa por allí, de China pasa por allí, va a pasar por allí. Entonces, quiero decir, es un lugar estratégico, no es un capricho de Trump ni es una tontería. De Trump se pueden criticar las formas, porque realmente la forma es rompedor, pero Trump es un empresario, él sale diciendo que va a la guerra y después pues acabará comprando aquello, acabará negociando con Dinamarca, de manera que quede la cosa en algo menor. La intervención que ha tenido en Venezuela a mí me asombra que aquí en España critiquemos y apelemos al derecho internacional, pero tiene derecho Maduro a hacer lo que estaba haciendo, a tener allí prisioneros políticos, a torturar 8 millones de venezolanos, 8 millones, lo decíamos el otro día, como toda Andalucía en el exilio. Entonces, ¿eso sí tiene derecho? O sea, ¿vamos a defender a Maduro? O sea, ¿hay derecho a tener un país entero sometido, pero no hay derecho a quitar a ese dictador? Pues yo no lo entiendo así, yo lo entiendo de otra manera, y lo que sí creo que ahora se viene... En cualquier caso, quienes defienden, en fin, quienes critican a Trump tampoco es que defiendan a Maduro, ¿no? No necesariamente, ¿no? Ha habido casos, bueno, ella misma ha dicho que quienes Trump entran en Venezuela, pues ahí claro, por lo menos hay 8 millones de venezolanos, los que están fuera, que están encantadísimos que haya entrado, y yo creo que esos venezolanos... No ha vuelto ninguno todavía. Eso de momento es imposible, porque claro, bueno, pero se porque están soltando algunos presos políticos, sí que se están escarcelando, ¿no? No, pero sí, pasa una cosa, vamos, aquí ha puesto en duda tú lo de la democracia porque ha dejado a Delcy al mando. Vamos, eso es una jugada inteligentísima, porque ¿quién controla el ejército ahora mismo? ¿Quién controla la prensa? ¿Quién controla la justicia? Pues Delcy y Diosdado. Entonces, si quita ello y lleva allí a Codina, probablemente se la van a cargar en 2 o 3 días y vamos a tener una guerra civil en Venezuela. Es inteligentísimo haber dejado a estos y dentro de un año convocar elecciones libres, controladas internacionalmente, y que pueda ganar la Codina, y estos se tendrán que quedar callados porque son ellos los que han convocado las elecciones. Es una jugada maestra desde ese punto de vista. Entonces nosotros tenemos una visión distinta, como digan los demás. Bueno, pues vamos a ver, Julio, ¿qué opina sobre esta cuestión? Julio, esperanza, amenaza, ¿cómo calificamos al señor Trump? A ver. Bueno, yo creo que cuando hablamos de esta situación que estamos viviendo en el mundo, también derivado de las políticas de Donald Trump, viene de la corriente realista americana del Partido Republicano, ¿no? Por eso su eslogan de campaña American First. Pero esto lleva siendo así 70 años, esto no es nuevo. Es verdad que Trump fue un personaje, ¿no? Un personaje muy egocéntrico, un personaje en política, esto lo estamos viendo constantemente. Pero a mí realmente lo que me preocupa es la recomposición del equilibrio internacional. ¿Verdad? No puede ser que entre en un país ilegalmente por parte de ningún otro país sin que medie una declaración de guerra ni absolutamente nada, pero también es verdad que la comunidad internacional no estaba haciendo nada
realmente efectivo para con la dictadura de Venezuela. Más bien, y aquí entro en la segunda parte, me preocupa cómo está situada España en este conflicto. Y con este gobierno que tenemos en España estamos muy mal posicionados, y con todo lo que es Zapatero, y lo van a investigar los tribunales, ¿no? Sabemos de hace unos días que la Audiencia Nacional ya le ha abierto unas diligencias previas. Vamos a ver qué pasa. Hay muchas sombras de duda sobre la actuación de un expresidente del Partido Socialista de este país en Venezuela. Hace unas horas escuché a un venezolano que ha estado 4 años en la tumba, metido, ¿verdad? Esto que hay debajo del Cebín, 15 metros debajo de tierra, donde ha estado recibiendo un trato absolutamente inhumano y sujeto a tortura, y que precisamente Zapatero llamó a su madre para decirle que no contara nada, que no levantase la voz. Entonces no me parece que el papel de Zapatero sea muy edificante, y vamos a ver qué dicen los tribunales en este conflicto. Yo creo que el gobierno de España tampoco está bien situado en los ejes que están ahora mismo, digamos, dominando la hegemonía mundial. Yo creo que alinearse fuera, por mucho que diga el ministro Álvarez, en la práctica, alinearse más con China en cuanto a los coches eléctricos, en cuanto a otra serie de cuestiones, que sería muy exhaustivo decirlo, o con los países del Grupo de Puebla, o está más cerca del régimen venezolano que de la legalidad internacional. Y todas estas cuestiones pues nos sitúa en una mala posición, sin duda, internacionalmente, que ya ha despertado recelo no solo la Unión Europea, sino también dentro del seno de la OTAN, ¿no? A mí esto realmente es lo que me preocupa. Y después, para terminar, decir que a pesar de todo, yo sí creo que va a haber una transición en Venezuela, que espero que no sea sangrienta. Deben salir ya todos los presos políticos, sin excepción ninguna. Yo creo que ahí podemos descubrir, y lo vamos a llevar sorpresa, porque hace 24 horas, por visto, murió otro preso que estaba precisamente en la tumba, ¿no? Que le llaman así. Y vamos a ver cómo se va desarrollando, pero desde luego lo que no podía haber, y eso es cierto, es una guerra civil. Creo que se van a medir muy bien los pasos, dada la complejidad que hay allí. Y después, en cuanto a la cuestión de los recursos naturales, pues ya sabemos cómo es Estados Unidos, cómo es Trump, pero también sabemos cómo es China, y cómo es Rusia. Y China y Rusia y Cuba, no se puede olvidar que de los 70 mercenarios que murieron en el asalto de las tropas americanas esa noche que extrajeron a Maduro, la mayor parte eran cubanos. O sea, eran militares pagados a sueldo para defender a Maduro, ¿no? Tanto hay muchos intereses en esa zona. Vamos a ver cómo se van resolviendo, pero yo tengo el convencimiento de que va a acabar siendo una democracia. Venezuela es un país hermano. España debería de haber liderado cualquier proceso con cualquier país panamericano. No lo ha hecho, hemos ido a la retranca y ahora estamos tratando de tapar lo que ha podido hacer Zapatero, y ya veremos a ver la posición del gobierno de España. Bueno, pues cambiamos de asunto. Si no hay ninguna reacción más sobre esta cuestión, podremos seguir mucho tiempo hablando, pero claro, el tiempo es limitado en nuestro programa. No sé si ahí veo tomar anotes a Rafa Segovia. A ver. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho él, y en ese equilibrio yo creo que es importante el papel de España. Sudamérica es una zona riquísima. Argentina y Chile ya están en lo que ellos llaman ultraderecha, que no es ultraderecha, simplemente es un frente soberanista que ha surgido a nivel mundial y que efectivamente ahora mismo estamos en auge. Son territorios riquísimos, Argentina el país más rico al principio del siglo XX, Venezuela es riquísima también, si Estados Unidos la controla, todo el cono sur de América va a depender económicamente de Estados Unidos, pero indudablemente va a pegar un subidón impresionante. Y el papel de España, ahí nosotros no tenemos ejército para combatir con Estados Unidos, ni mucho menos, tiene que ser cultural. Sí, España pero claro, tiene que Rafael, menciona la palabra controlar, pero claro, lo ideal sería que Estados Unidos continuase controlando Venezuela, o que Venezuela, bueno, pues llegue a una transición democrática y tenga su propio gobierno independiente. No, sin duda, pero va a controlarlo. O sea, vamos a ver, es que todo esto emana de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, Rusia llega hasta Alemania y prácticamente se anexiona a todos los países que quedan a aquel lado del telón de acero, ¿no? Polonia, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, todo eso. Y
por el otro lado, Estados Unidos, el que llega hasta Alemania también. Lo que pasa es que en vez de hacer el sistema ruso, pues bueno, respeta la democracia en estos países, pero estaba todo controlado. Claro. O sea, Estados Unidos ha estado controlando su imperio siempre. Sí. Lo que pasa es que en las últimas décadas, efectivamente, se ha relajado. China principalmente se ha metido económicamente y ahora está reaccionando Estados Unidos, ¿no? Y el papel de España, como decía, lo que tiene que ser cultural. España ya tiene que estar invirtiendo para vincularnos a Sudamérica porque va a ser riquísimo, una zona absolutamente riquísima. Sí. Y después sería muy importante también, lo que no sé si habrá tiempo, para ver el papel que está jugando cada partido en España, porque yo quiero decir que el papel, que el único líder rápidamente, si lo quiere decir, rápidamente, en un único minuto. líder español en la toma de posesión de Trump fue Santiago Abascal. Sí. Y toda la derecha esta que estoy diciendo, aparte de en América, aquí en Europa, Abascal es el que lleva el grupo Patriot en Europa, que al que pertenece Meloni, Orbán, Le Pen, Bilder, Ventura y demás. Entonces yo creo que Vox va a tener un papel absolutamente relevante en el futuro de nuestro país y internacional. Javier. Sí, como apuntaba antes, en cuanto a las 3 fases que había establecido la Casa Blanca en la intervención en Venezuela, con esa estabilización, y que también apuntaba Julio y ha apuntado Rafael, de que no se produzca una guerra civil y tener un gobierno de transición, una segunda fase de recuperación para que la sociedad civil y las instituciones del Estado se recuperen, y una tercera fase de transición donde todos los partidos políticos, entiendo, que puedan presentarse a las elecciones. El símil lo vivimos nosotros con las leyes fundamentales del Estado en el final de la época del franquismo, que precisamente se crearon unas Cortes Constituyentes, las Cortes, se hizo el Araquiri y se hizo ese periodo de transición que duró aquí 18, 19 meses y nos convocaron a unas elecciones libres en junio del año 77. Por lo tanto, entiendo que el esquema debe ser muy parecido y que, por cierto, aunque de otra manera, en esta transición, en la transición española, también hubo injerencia de Estados Unidos de una manera bastante más sutil, y que precisamente el dedo apuntó a Adolfo Suárez y no apuntó mal. Espero que de la misma forma apunten este apunte de Estados Unidos con Venezuela siga la misma dinámica, no haya una guerra civil y Venezuela por fin tenga unas elecciones libres con observadores internacionales y el pueblo soberano elija el próximo gobierno que pueda navegar los designios del pueblo venezolano. Pues venga, Maritere, y cambiamos ya de asunto. Muy breve, porque si no nos extendemos mucho, como bien dices, Antonio. Todos los demócratas creo que deseamos que Venezuela realmente sea libre y tenga sus elecciones y elija democráticamente a sus representantes, y aquí se están exponiendo unas teorías que no han salido de la boca del señor Trump ni de ninguno de los que trabajan con él. Es decir, no se ha hablado de elecciones, desgraciadamente, en Venezuela. Eso por una parte. Por otra parte, es curioso cómo actúa la derecha de este país con respecto a este tema, con respecto a cómo actúa la derecha de cualquier otro país. Recuerdo a Marine Le Pen, el día después de que se secuestrara a Maduro, que sus declaraciones fueron que no se podía tolerar esa injerencia y esa violación del derecho internacional. Y la derecha que nos encontramos en España, estamos hablando de una derecha fuerte, francesa, Marine Le Pen, y la derecha que tenemos en España, pues defiende la violación del derecho internacional que se ha producido en Venezuela. Y la tercera cosa a la que me quería referir es el papel de Zapatero. Cuando los propios venezolanos han salido diciendo y dándole las gracias, incluso presos de los que han sido liberados en estos últimos días, a Zapatero, ¿qué hacemos nosotros planteándonos una supuesta denuncia de una asociación como Hazte Oír o Abogados Cristianos, que están todos los días en los juzgados a ver de qué manera le hacen daño al gobierno de Pedro Sánchez, cuando estamos escuchando a los venezolanos decir los años que lleva trabajando Zapatero con esa vía diplomática, los presos que se han liberado? ¿Eso no lo hablamos? ¿Eso a la derecha no le comenta, no le interesa comentarlo? Entonces, me parece que si la justicia tiene que decir algo, lo dirá, pero la realidad, lo que tenemos hoy en día, es ninguna prueba contra que Zapatero esté metido en redes de narcotráfico. De hecho, la propia justicia de Estados Unidos ha dicho que el cártel de los soles no existía. Y estamos hablando de una realidad, y es que los propios venezolanos que están allí en Venezuela, presos que han salido, le dan las gracias al presidente Zapatero. Entonces, bueno, yo
Con eso me quedo y espero que reflexionemos un poco cuando hacemos algunas afirmaciones. Bueno, pues ya finalmente por alusiones pide la palabra Javier, pero un minuto. Apuntar brevemente que este esquema que he anunciado propiamente no es mío, lo ha anunciado Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, con lo cual entiendo que ese esquema es exactamente el que cumplirá. Ahora mismo se está cumpliendo el primer punto, ese periodo de transición con un gobierno interino con Delcy Rodríguez. Se están haciendo las primeras muestras de ese planteamiento, que es la liberación de presos políticos, y hombre, que se defienda el papel de Zapatero en Iberoamérica en general y en Venezuela en particular, pues desde luego tiene rasgos de sospecha. Rasgos de sospecha porque precisamente una empresa que fundan las hijas de Zapatero ha dejado de funcionar el mismo día de la intervención en Estados Unidos, que tenía interés directo en Venezuela a través de una plataforma de videojuegos. Deja de existir la plataforma, deja de existir la mercantil que fundan las dos hijas. El patrimonio del expresidente Zapatero ha crecido exponencialmente en los últimos 5 o 6 años y tenemos el ejemplo ya que vivimos a finales de los 80, a principios de los 90, con la nacionalización, con la expropiación de Rumasa, que el gobierno de un venezolano se repartió la tostada siendo Felipe González presidente, y se vuelve a repetir la historia con el lobby que tiene Zapatero y todos sus secuaces en Iberoamérica y concretamente en Venezuela, con lo cual la historia pondrá en su lugar al expresidente Zapatero, que yo desde luego personalmente tengo mis dudas de la limpieza y el interés que ha tenido en Venezuela. Bueno, pues cambiamos de asunto y les hablamos de un tema no menos polémico, al menos aquí en nuestra provincia. Ya saben ustedes que los temporales de viento y lluvia de los últimos días, de las últimas semanas, han azotado, han causado estragos en algunos puntos del litoral de nuestra provincia. Aunque se habla mayormente de Matalascañas, ahí ven ustedes el paseo marítimo de la playa almonteña, que bueno, aproximadamente 1,5 kilómetros de longitud ha causado, bueno, pues se ha hundido prácticamente, ahí lo ven ustedes, afectando también a la primera línea de viviendas. Entre 50 y 60 inmuebles se verían afectados por esos daños gravísimos del temporal. Ahora tenemos bronca política para variar. Cada vez que hay un problema, un conflicto en nuestra provincia, surgen los enfrentamientos un tanto absurdos y estériles entre las distintas administraciones políticas, y nos planteamos cuál es la solución, porque claro, los problemas no son nuevos ni mucho menos, no solo en el litoral más oriental, en la zona de Matalascañas, sino también en el Portil y en las playas de Isla Cristina, que también han sido castigadas por este temporal de viento y lluvia. Javier, que reside en pleno litoral occidental, ¿cuál sería la solución para que esto no pase en la medida de lo posible? Nosotros, después de ser una demanda histórica para Lepe, para la Antilla en concreto, que teníamos una playa, yo recuerdo con 10, 12, 15 años que tenías que llegar a la orilla, tardaba casi 5 minutos andando, un poco exagerado, pero sí, tardaba bastante tiempo, y tenías un playón durante todo el año. La propia dinámica del litoral, por las construcciones de espigones y por la propia dinámica de las corrientes marinas, ha ido desplazando la arena, comiendo en la costa concretamente de Isla Antilla y depositándola en el espigón de Punta Umbría. Después de la demanda histórica del espigón en la Antilla, que por fin el Ministerio de Transición Ecológica no ha atendido exactamente las demandas de nuestros técnicos y de los propios estudiosos en la materia, ha hecho un pequeño espigón, y ahí tenemos la diferencia, que en los últimos temporales casi no se han notado en la Antilla. Ha habido un aporte de arena importantísimo, y de hecho el espigón ya ni se aprecia en la propia costa y ha sobrepasado la propia construcción. Entiendo que de la misma manera, para salvar la costa de Matalascañas y Isla Cristina, tienen que hacerse esas defensas naturales, igual aumentarlas en número y que crezcan de manera perpendicular al sistema de costa que tenemos, porque ya digo, la propia dinámica, el viento predominante es de poniente y deposita los sedimentos al este, con lo cual eso es básico, y desde luego que haya un planteamiento uniforme para toda la costa desde el propio Ministerio de Transición Ecológica. Sí. La solución no puede ser el aporte de arena, gastar dinero, porque eso es
emplear dinero bueno para mañana, ¿no? en uno malo, con lo cual... Sí. En cualquier caso, la solución, sea esa o sea cual sea, tiene que llegar, porque estamos hablando de una zona que deja, bueno, pues que supone un motor importante para la economía, provincial, para el turismo, claro. Claro. Bueno, pues el alcalde de Almonte, actualmente bajo las siglas de Ilusión, formación independiente, Francisco Bella Culpa, carga contra el gobierno central, dice que prácticamente no ha hecho nada, que está actuando tarde y mal, mientras que la subdelegada del gobierno en Huelva, María José Rico, dice todo lo contrario, dice que el gobierno está actuando desde el primer minuto. También en esa actitud está la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón. ¿En qué nos quedamos, Mariter? A ver. Bueno, pues solo hay que ir a Matalascañas para verlo, ¿no? Y la subdelegada ha reproducido sus palabras, son, si no recuerdo mal, 700.000 metros cúbicos de arena y una inversión de casi 6 millones de euros. Creo que cualquier que nos escuche con esos datos, creo que puede tener claro que poco a poco se va a intentar solucionar el problema de Matalascañas. Pero además, y hablando también de otras playas como el Portil, que depende de Punta Umbría, o Isla Cristina, la subdelegación de gobierno, el gobierno de España, ha estado con esos alcaldes. Parece ser que hay más problemas en llegar a acuerdos con el alcalde de Punta Umbría, pero se está trabajando de la mano con el alcalde de Isla Cristina. Y lo más reciente que hemos tenido, que como hemos visto ese paseo marítimo de Matalascañas, el gobierno ha negado ya esos rumores que hablaban de expropiación de las casas, de retranquearlo. O sea, no se va a expropiar ninguna vivienda Efectivamente, el gobierno de España ha confirmado que no se van a expropiar vivienda. Pero al principio se apuntó esa posibilidad, ¿no? Bueno, yo creo que fueron más que nada los rumores de la propia incertidumbre que te crea una situación de estas cuando estás viendo que tu casa, tu negocio se está viniendo abajo, como pasó estos últimos días. Entonces, lo importante es que el gobierno de España ha mostrado su compromiso, está trabajando, ha sido la primera administración que ha estado allí al pie del cañón de la Junta de Andalucía. No sabemos, no sé si Moreno Bonilla se ha bajado ya de la carroza de Baltasar y ha tenido tiempo de visitar la catástrofe, porque es una catástrofe y así se ha declarado y se va a declarar la zona por el gobierno de España. Lo ha pedido la subdelegada del gobierno para que pueda recibir ayuda, y la idea al final es renaturalizar esta costa, toda esta costa que está sufriendo al final las consecuencias del cambio climático que hay que tener tanto en cuenta, y que hay otros partidos políticos como Vox que lo niegan. Pero esa es la realidad y se está trabajando en ello, y además, como decía, por ejemplo, en Matalascañas, con una inversión cercana a los 6 millones de euros. Bueno, pues quedan por darnos a conocer su opinión Rafael y Julio, pero hacemos un breve alto en el camino para la publicidad. Que nadie se mueva, porque en cuestión de segundos aquí seguimos con muchas más cosas interesantísimas. Seguimos mirando a los últimos daños catastróficos en algunos puntos, como por ejemplo en Matalascañas. Esta semana también está prevista una reunión entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el alcalde de Almonte, Francisco Bella, para tratar de aunar posturas y buscar una solución concreta. Dice el alcalde que podría ser la solución definitiva para los problemas que desde hace años viene arrastrando esa playa del litoral almonteño, que es uno de los principales núcleos turísticos, como todos conocemos, de la provincia. Rafael Segovia, ¿cuál sería la solución para que esto no pase más en la medida de lo posible? Ya digo. Bueno, lo primero es hacer un comentario. A mí me encanta venir a los debates porque normalmente el resto de los partidos se pone en evidencia solo, ¿no? Aquí María Teresa ha dicho que Vox niega el cambio climático. Pues explícame dónde dice eso, porque Vox no niega el cambio climático. Vox lo que niega son las medidas que se toman con la excusa del cambio climático, como era retirar el coche de combustión a partir de 2035, por ponerte un ejemplo. Y que, por cierto, nosotros solicitamos hace 3 años en el Parlamento que esa medida se derogara, que está el Gobierno Central para esta Europa, y ahora, 3 años más tarde, lo han derogado. O sea, que nosotros no negamos el cambio climático, tampoco somos negacionistas de las vacunas, tampoco estamos en contra de los homosexuales. O sea, todas esas cosas que se dicen de nosotros son falsas, y a mí me encanta venir y
poderlo demostrar más. Y además, cuando quieras, tú mira el ideario de Vox, mira las cosas que se dice de Vox y verás que nadie ha dicho nada en contra de eso. Entonces, eso, punto número uno. Además, esto no es, el origen no está en el cambio climático, el origen principalmente, tú has visto toda la arena, la playa, que es del Ayuntamiento de Huelva, con lo cual tú lo sabrás que hay en el espigón Juan Carlos I, pues toda esa arena hubiera pasado para la zona de Mazagún y Matalascañas si no existiera el espigón Juan Carlos I. Otro tanto pasa con el de Punta Umbría, que la punta que tenemos ahora en Punta Umbría no la teníamos antes. De hecho, yo recuerdo la playa que hubo que poner hasta refuerzo delante de las casas porque estaban como están ahora las de Matalascañas. Entonces, eso ha sido un efecto natural por las obras que ha hecho el hombre, eso no es el cambio climático. Que se han visto además reforzadas con las tormentas y los temporales que hay ahora, que son mucho más fuertes que antes. A eso me refiero. Lógicamente, el cambio climático solo no hace eso, pero es una condición que ha perjudicado la naturaleza. Sí, hombre, sí, claro. Claro, pues ya está, es Navidad, muy sencillo de explicar. Pero eso, sí, pero tú has dicho, tú has aprovechado para decir la ultraderecha niega el cambio climático, tal, no lo negamos, que quede claro. Pero por otro lado, yo sí voy ahí también a lo que tú has dicho, porque tú dices que desde Madrid había 6 millones para renaturalizar la costa de mar. Es que eso es de 2018. Es que ya lo dijeron en 2018 que iban a invertir 6 millones y en el 2000... 6.000 millones. No recuerdo cuánto era. Claro, 6.000 millones que se llevan invirtiendo. Bien, no recuerdo desde cuánto era. 2018, claro, es que hay que 2018, dar los datos, es que hay que dar los datos correctos. Desde 2018, no, yo te he dicho que tú has dicho 6 millones, yo había entendido 6.000 millones, vale, perfecto, los que fueran. Eso es de 2018 y en el 2022, además, nuestro partido hizo una pregunta en el Congreso y efectivamente se contestó que sí, que había un dinero destinado a renaturalizar la Costa Huelva, pero no se ha renaturalizado. Y al principio de todo está, pues lo que ha dicho Antonio, que lo ha dicho además de una manera absolutamente natural, surge el enfrentamiento entre las distintas administraciones. Eso es lo que tenemos en todo. Enfrentamiento entre administraciones, eso vale para la alta velocidad, eso vale para la presa de Alcolea, eso vale absolutamente para todas las infraestructuras que faltan en Huelva. Y realmente es un sistema al que nos ha llevado el bipartidismo español, porque la doble administración solamente sirve para que uno de los dos quiera hacer algo, el otro no, porque no se vaya a poner la medalla. No aporta absolutamente nada bueno esa doble administración, nada bueno, lo podemos ver con cada uno de los temas de Huelva. El tema Alcolea de 1998. Sí, el túnel de San Silvestre lo tenéis vosotros, porque esto sí es del gobierno central, y desde hace ya 7 o 8 años también, fue desde 2018 y tampoco lo hacéis. O sea, lo que es vuestro no lo hacéis. La infraestructura sanitaria del PP, parece ser, dicen que va a decir el hospital materno infantil, pero ya estuvo así a punto de construirse también en 2018, estando vosotros, y tampoco se hizo. Y llevaba un atraso de 10 años, como todos los chares, que Huelva es la única provincia de Andalucía en la que no se hizo ninguno de los chares que había proyectado el PSOE. Entonces, esto es algo que había que haberlo arreglado ya. Y sí es verdad que si se echa arena solamente sin construir unos diques, es pan para hoy, hambre para mañana, pero esa arena impide que las olas golpeen sobre las casas, porque ahora mismo, como eso sigue así, va a caer la primera fila de casas, igual que en el Portil. Y ojo con la administración, que en el Portil, cuando los vecinos pusieron piedras para proteger sus casas, le obligaron a pagar impuestos por ocupación de playa, que es alucinante, ¿entiendes? Entonces, realmente tenemos unas administraciones, desde mi punto de vista, tanto la autonómica como la central, que son absolutamente inoperantes y que una le exige a la otra lo que ella no hace. Y ese es el bipartidismo que mi partido... Sí, ¿ha terminado? Sí, bien, es lo que quería decir. Perfecto. Julio, ¿qué opinamos de este asunto? Cuéntanos. Bueno, creo que es suficientemente grave para ser muy serios con este tema y no hacer demagogia y desde luego con posicionamiento ideológico que son insostenibles, ¿no? Hay proyectos diseñados del año 2014 que duermen en los cajones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Cambio Climático. El secretario de Estado, Hugo Morán, ha venido en varias ocasiones, 2018, pero sobre todo en 2019, recién entrado el gobierno de Sánchez, a decir que iban a ejecutar todos los proyectos que iban a proteger de forma permanente la costa de Huelva. Y no han ejecutado prácticamente ninguno. Ha sido solamente, y Javier se ha referido al de la playa de la Antilla, pero nada más. O sea, esos proyectos están diseñados. Yo he visitado todas las playas cuando era vicepresidente del Parlamento de Andalucía, he visitado todas las playas, me he reunido con todas las asociaciones. Por cierto, se olvida Mazagón. Mazagón, que no tiene las casas de Bonar, están muy lejos de la línea del mar, adentelladas se está llevando el mar en la arena. Y nadie habla de Mazagón. ¿Por qué? Porque es un modelo diferente al de Matalascañas y también está sufriendo la erosión.
Son playas diferentes, comparten algunos de los problemas, uno de ellos la erosión del mar. Y también comparten, una vez que se hace el dique Juan Carlos I, que Portugal hace en todo su frente atlántico y también en el Algarve. Hay que recordar que en Cádiz, que en la costa de Málaga, que en todo el Levante, ahora mismo se están haciendo espigones en Castellón. ¿Por qué en Huelva no se ejecutan los espigones? ¿Por qué, basado en... Últimamente estoy escuchando a algún doctor de la Universidad de Huelva prácticamente decir que el mar tiene que recuperar lo que es suyo. Pero ¿qué disparate es este? ¿Qué disparate es este? Hay que proteger la costa de Huelva. Por supuesto que ya se ha tocado la costa de Huelva. El espigón Juan Carlos I, que costó en torno a 4.500 millones de las antiguas pesetas en el año 81, ha generado nada más y nada menos que una playa nueva. O sea, se ha dicho ahí, el espigón de la Antilla ya está causando efectos positivos, preservándola de la erosión del mar. ¿Cuándo se van a ejecutar esos proyectos? ¿Cuándo vamos a ser serios? O sea, voy a decir algo que es más que evidente. O sea, la ideología que lleva a hablar de renaturalización. O sea, ¿qué es renaturalización? Que el mar llegue hasta donde y que siga comiendo la primera, la segunda, la tercera. ¿Esto es lo que estáis abocando? ¿Por qué? Porque ha habido una serie de personas que antes de que existiese la ley de costas han construido, pero han construido con el amparo de la administración. Y quiero decir que concretamente en Matalascaña, si alguien ha gobernado, si algún partido ha gobernado durante décadas, ha sido el Partido Socialista con varios planes electorales. Entonces no vamos a escurrir el bulto. Hay responsabilidad. Y termino diciendo algo que es evidente. Todos estos millones a los que se alude no han sido nada más que parches. Hablo de la provincia de Huelva, exceptuando Juan Carlos I, que es clave para que se abriese el canal de acceso al puerto, sin duda ninguna. Sí, pero todo ese efecto, y termino, todo ese efecto ha sido muy negativo para el resto de la costa. Ha cambiado la dinámica del mar en la costa completamente. Huelva, como todo el Levante, como todo Portugal se ha protegido y todo el norte de España, tiene que tener sus espigones y protegerse. Y un espigón protege al otro, y la arena del otro, y el otro, y el otro. Sí, bueno. Y tenemos las playas como tiene el sur de Portugal. Vamos a dejar esa ideología de extremo fuera. El Miteco le está haciendo un daño a la provincia de Huelva espectacular. No ha ejecutado, ni va a ejecutar ni una obra que sea de su competencia en este año 2026, mientras este gobierno siga mal. Bueno, yo no sé si María Tere quiere aportar algún dato. Sí, el recrecimiento, que no escuchaba bien a Julio, el recrecimiento de las playas y de 9 espigones, que es lo que ha dicho el gobierno en los que está trabajando. Y me parece curioso que Julio habla de su época como presidente del Parlamento, vicepresidente del Parlamento, que visitó todas las playas. Yo repito lo mismo. Hemos visto a algún parlamentario del Partido Popular o al presidente de la Junta de Andalucía venir a ver estos problemas que están ocurriendo en las playas, porque a quien sí hemos visto, quien ha estado al pie del cañón, es a la subdelegada del Gobierno, de la mano de los alcaldes. Hemos visto con Paco Bella, que bueno, que en vez de dedicarse a confrontar, lo que debería también es de arrimar el hombro, que como decía Rafa, es verdad que es que el estar confrontando continuamente no lleva a nada, y con el alcalde de Isla Cristina. Entonces yo insisto, no se van a ejecutar las obras. Este no es un problema de ahora, y el Partido Popular ha estado en el Gobierno central también, y la ley de costa es de todos. Ahora hay que trabajar en que esas playas, obviamente no se puede perder la costa de Huelva, es un recurso turístico, pero además por las casas, y ya el gobierno desde luego ha asegurado, como decía, que ni se va a retranquear, ni se van a expropiar casas, y lo que hay que hacer es poner los mecanismos, que es lo que se está trabajando con esa inversión, porque repito, no hemos visto a nadie de otro signo político ni de otra administración pública estar en las costas ni con los alcaldes de la mano, y al menos se está trabajando en ella. Mañana se van a definir unas nuevas líneas de trabajo con la reunión, tú has comentado, creo, Antonio, con el Ministerio, y estoy segura que de ahí van a salir soluciones que se van a poner en marcha, pero que no creamos que esto ha sido de la noche a la mañana, porque ni la ley de costa es de ayer a hoy, ni el problema que está sufriendo la costa de Huelva es reciente. Bueno, Javier pide la palabra y vamos ya concluyendo este asunto. Hay que ser riguroso a la hora de exponer los temas, porque para no engañar a nadie, la competencia en materia de costa es del Gobierno central. O sea, que la Junta de Andalucía no queramos echar ahora el balón fuera, porque la competencia 221, artículo 121 del Reglamento de Costa, pertenece al Gobierno central
en la dinamización de las playas, con lo cual el Gobierno central es el que tiene las competencias exclusivas. De hecho, cualquier actuación que se va a hacer en la costa tenemos que pasar las de CAIN para tener cualquier tipo de autorización, ya sea verbal o por escrito. En segundo lugar, la falta de deslealtad del propio Gobierno en la persona de la subdelegada del Gobierno. Nosotros lo hemos vivido en la Antilla. Cada una de las intervenciones que se han hecho en el Espigón, tanto las obras, el replanteo, no ha informado en ningún momento al alcalde del EP, pero sí a la posición del PSOE. Y se ha tenido la decencia de hacerse la foto con el director provincial de Costa y con la portavoz del Partido Socialista. Entonces, pero nosotros hemos guardado, actuado, ¿no? hemos guardado la lealtad institucional de no querer medrar una infraestructura que era de interés general. Interés general que ella anunció a bombo y platillo 3 actuaciones de 3 espigones que eran el doble del que se ha actuado. Ahora mismo solo tenemos uno y parece ser que se va a quedar ahí. Y en cuanto a trabajar codo con el alcalde de Isla Cristina, evidentemente es de vuestro partido, no va a echar balones fuera con la subdelegada del Gobierno, tiene que estar callado y tiene que guardar el rigor oportuno a su partido para que no se muevan los sillones. Y Genaro es un tío bastante inteligente, pero desde luego le podéis preguntar en Petit Comité si verdaderamente está contento con la labor del Gobierno central y del Miteco en Isla Cristina, que están con el agua al cuello y que una de las principales economías en Isla Cristina, además del sector pesquero, es el turístico y no disfrutan de playa. Y un apunte. Sí. La actuación del Ministerio ha sido tarde, como siempre, y mal. En marzo de 2018 el Ayuntamiento de Almonte reclamó formalmente al Ministerio la actuación en la playa de Matalascañas. En mayo de 2024 volvió a reclamar en el Pleno que se actuara. En septiembre el Ministerio de Transición Ecológica aprobó el proyecto de aportación, que no se ha llevado a cabo ni en noviembre del 25 ni en diciembre del 25. Y es ahora, con este temporal, cuando Matalascañas sufre las inclemencias de este temporal y sufre los destrozos que sufre. Y desde luego, lo más grave han sido las declaraciones que hizo el secretario de Estado de Transición de Medio Ambiente, el señor Hugo Morán, donde decía precisamente que la solución, no se la ha inventado ni Julio cuando creo que lo ha apuntado, ni se la ha inventado nadie de Vox ni nadie del PP. La solución para Matalascañas pasaba por el retranqueo del paseo marítimo a una segunda línea de playa y una actuación en esas primeras casas de primera línea de playa. Esa era la solución del Ministerio, con lo cual no tergiversemos las palabras que ha dicho el propio secretario de Estado. Ni dejemos de tener en cuenta lo que ha dicho estos días. Bueno, habrá corregido sus palabras, pero que desde luego esas palabras salieron del propio secretario de Estado. Lo que está puesto en la mesa es eso, y te quiero hacer un apunte. En marzo de 2018, quien gobernaba en España era el Partido Popular. Bueno, pues ahí queda este asunto. Esperemos en cualquier caso que haya prontas soluciones y si pueden ser definitivas mejor para el litoral de nuestra provincia, porque como estamos diciendo y como ustedes, queridos telespectadores, saben sobradamente, contribuye una de las principales fuentes de ingresos económicos para toda la provincia, para gran parte de nuestra provincia. Les hablamos de otro tema, ponemos el punto de mira ahora en esa cuestión también un poco controvertida que está levantando ampollas y está haciendo que, bueno, pues los diferentes partidos, especialmente a nivel nacional, estén confrontando bastante y estén provocando que eso que se llama la polarización pues esté cada vez más acentuada. Les hablamos de ese nuevo modelo de financiación autonómica que, bueno, desde el Partido Popular se dice que no solo no va a beneficiar a Andalucía, sino que la va a perjudicar. Maritere, ese modelo, ¿qué tal? ¿Con Andalucía qué tal se porta? A ver. Con Andalucía mejor que con ninguna comunidad autónoma, aunque con este nuevo modelo todas las comunidades autónomas van a recibir más dinero que con el modelo anterior. En definitiva, Andalucía es la comunidad autónoma que en demasía va a recibir más. Concretamente estamos hablando de 4.850 y algo millones de euros. Entonces, bueno, es un modelo de financiación más justo, que le da más autonomía a las propias comunidades autónomas con respecto a la recaudación de impuestos, a la participación, a la cesión, le da más capacidad de recaudar impuestos por la cesión del IVA, de parte del IVA se aumenta en un 5% y del IRPF y de otros impuestos. Entonces yo no entiendo esta confrontación por confrontar. Es decir, hace nada el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla reclamaba 4.000 millones
millones de euros más para Andalucía y cuando ahora le van a dar 4.800 lo niega. Ahí se ve perfectamente que la prioridad de la Junta de Andalucía, de su presidente, de Juanma Moreno, no es el bienestar de los andaluces y andaluzas, no es la mejora de los servicios públicos, sino es confrontar continuamente con el Gobierno de España. Y al final eso lo padecen los ciudadanos, esa polarización, ese voto en contra porque tú eres el contrario de mi partido o el adversario, está dejando a los ciudadanos y a las ciudadanas en una situación que es para echarse a temblar. Es decir, estamos viendo cómo cada vez se deterioran más los servicios públicos en esta comunidad autónoma. Estamos viendo cómo está la sanidad, estamos viendo cómo se eliminan líneas de educación en los centros públicos y estamos viendo los retrasos en la concesión de la ley de dependencia, incluso gente mayor que fallece porque no le dan la ley. Entonces, como te digo, el nuevo modelo de financiación es bueno para todas las comunidades autónomas, pero si cabe, además, Andalucía, que es la que más va a recibir, más dinero va a recibir con este nuevo modelo. ¿Y por qué el Partido Popular, Javier, rechaza este modelo de financiación autonómica? A ver. Bueno, primero porque verdaderamente la propia María Jesús Montero, cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, pedía que cuando se reunía el presidente del Gobierno con diferentes presidentes autonómicos, que no podía existir ese acuerdo bilateral entre el Estado y las comunidades autónomas, y apelaba al principio de solidaridad entre todas las comunidades autónomas. Ahora parece ser que ese discurso, cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y ahora ministra de Hacienda, se le ha olvidado. Y desde luego no podemos estar en manos de un prófugo de la justicia y un señor que ha malversado dinero público para montar el chiringuito del Procés que montó. Desde luego, España sigue debiendo vertebrarse por el principio de solidaridad. Cada comunidad autónoma, dependiendo de las necesidades que tenga, así tendrá que aportar el Estado español. Y desde luego vuelven a tergiversar la historia, el Partido Socialista. Andalucía no va a recibir más dinero que ninguna otra comunidad autónoma. Que digan en números netos cuánto recibe Andalucía por habitante. Y veremos la diferencia con lo que recibe Cataluña por habitante. O sea, los catalanes recibirían más evidentemente, que los andaluces. Pero todo básicamente porque el señor Pedro Sánchez es preso de sus socios de gobierno. Él sigue teniendo la necesidad, para mantenerse en el poder, de hacer estas prebendas con todos los socios de gobierno. Ahora está levantando la mano el PNV, volverá a levantar la mano Junts para decir esta boca es mía, y Esquerra Republicana lo acaba de hacer, y así lo hará también Compromís y todos los socios. Bildu vendrá, si no con financiación, con otro apunte tendente a romper verdaderamente el modelo que nos dimos entre todos con la Constitución del 78. Y este problema lo tienen, ya lo digo, porque son presos de los socios de gobierno que tienen. Rafael. Yo creo aquí otra vez que se equivocan todos. Juanma Moreno ya dijo en su momento que si le iban a dar 17.000 millones a Cataluña para saldar la deuda, que se lo tenía que dar también a Andalucía. Y el PSOE cogió y dijo, se lo damos. Y entonces dijo que no. Y ahora ha pasado poco más o menos lo mismo, y efectivamente le dan 4.000 y pico millones y ahora dice también que tampoco. Entonces, ¿dónde está el error desde nuestro punto de vista? Desde nuestro punto de vista es que tenemos un sistema absolutamente aberrante, porque nosotros no discutimos si hay que darle más a Cataluña, más a Andalucía, más a la otra. Nosotros queremos que haya un sistema justo y que cada autonomía tenga que recibir del Estado por lo que le corresponda por el número de habitantes, y ya que se organice ella con sus cuestiones, ¿no? Nosotros creemos que el actual sistema que propone, que es doble, porque tú puedes coger entre la ordinalidad o seguir como está, en primer lugar, como ha dicho ella, que a costa, o sea, si todas las comunidades reciben más, ¿a costa de quién? De nosotros, de los ciudadanos, que nos van a subir los impuestos y vamos a tener que pagar más dinero. O sea, que no nos pongamos contentos, porque esto nadie nos va a regalar absolutamente nada. Pero es que además este sistema rompe absolutamente la igualdad entre los españoles. ¿Por qué? Porque va a haber en comunidades, las comunidades ricas se van a tener a la ordinalidad y van a recibir más, porque van a recibir en función de lo que producen. Pero además hay una doble mentira, porque no es lo que producen. Algunas fábricas de Huelva cotizan en Madrid, pagan en Madrid, entonces eso es de la Comunidad Autónoma de Madrid, aunque las tengamos nosotros aquí. Entonces, perdóneme, eso es una estafa absoluta a todos los ciudadanos. Entonces, estos sistemas, tanto uno como otro, a nosotros nos parece absolutamente nefasto, y desde luego rompe con la solidaridad.
O sea, la solidaridad ya no existe entre las comunidades autónomas, y lo podemos ver perfectamente en los sistemas sanitarios, las desigualdades tan tremendas que hay. Entonces, es que la Constitución del 78 ya no existe, ha pasado igual que lo que hablábamos antes del orden internacional, eso ha quedado totalmente desfasado. Entonces había un espíritu de ayudarse, efectivamente, de ir entre todos, cada uno asumir sus responsabilidades, pero remar todo en la misma dirección. Aquí ya va cada uno a ver qué saca, y si yo puedo sacar más que la otra, saco más que la otra. Entonces, nosotros estamos, yo diría que estamos en otra liga, estamos en otra órbita. Nosotros queremos que haya una España en la que no haya enfrentamientos interautonómicos y que efectivamente todos los españoles tengamos el mismo derecho a la sanidad, que se va a romper, bueno, ya está roto, pero se rompería más aún con este sistema autonómico, a la sanidad, a la dependencia y a todo tipo de infraestructuras. Julio. Sí, bueno, a mí no me lo tiene que contar nadie porque yo estuve en la comisión en la que se trabajó para ese pacto al que se llegó en Andalucía, que al final Ciudadanos, estando presente, no apoyó en aquel momento, y no lo apoyamos porque de alguna manera se seguía privilegiando algunos territorios frente a otros, y me estoy refiriendo al cálculo del cupo vasco, que ya también se ha visto en los números que han salido en estos días, que sale muy beneficiado con este nuevo sistema. Sánchez depende de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, de Bildu, del PNV y de todos los recortes de extremo con los que ha construido ese Frankenstein. Y está sacrificando el pacto constitucional, el texto constitucional y la igualdad de todos los españoles, y lo está haciendo en el tema económico María Jesús Montero en el altar del sanchismo. O sea, quien paga los impuestos en este país, quien los pagamos somos los ciudadanos. Por eso, claro que cabe decir que cuánto cobra más un catalán con este modelo que un andaluz, por supuesto. Y automáticamente el argumentario del Partido Socialista lo lleva al funcionamiento de los servicios públicos. Saben muy bien, y es lo que llevan haciendo desde que este modelo está caducado del año 2014, que nos deben 20.000 millones de euros a Andalucía, a razón de 1.500 millones al año. Y saben muy bien que eso aprieta en la calidad de los servicios públicos, porque ese dinero que no está aquí está en otro sitio. Es como los espigones, es como el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, es como la presa de Alcolea. O sea, todo lo que no se hace, este dinero va se lo está llevando, por ejemplo, Cataluña, en los rodalíes y en otro tipo de cosas, porque el dinero no es infinito y sale nuestros impuestos. Por lo tanto, por supuesto que Andalucía tiene que rebelarse ante esto, y por cierto, lo que ha dicho María Teresa no es cierto. O sea, ni Cantabria ni Extremadura reciben un céntimo. Y Paje está muy de acuerdo con lo que estamos diciendo algunos, que esto lo necesita Sánchez para seguir un día más en la Moncloa, y que esto desiguala a los españoles y rompe la unidad del país. En la práctica rompe el país que conocemos, ese pacto constitucional. Por lo tanto, Andalucía se va a enfrentar con todo, pero no va a salir adelante, porque Junts per Catalunya ya ha dicho incluso que quiere más. O sea, ellos quieren un sistema propio, ellos quieren quedarse de España, por eso son comunistas. Bueno, pues. Y este hombre que se reunió en Moncloa con Pedro Sánchez está indultado y están amnistiados, y han ido a negociar todas estas cosas incluso fuera de España. Claro. Entonces esto es una vergüenza. Bueno, pues estamos en los últimos minutos de nuestro tiempo de análisis. En este Hoy Debatimos pedimos la máxima brevedad en lo que nos queda. ¿Qué proyecto, qué infraestructura le gustaría a María Flores que se hiciera realidad en este año que estamos comenzando? A ver, ¿cuál de las muchas que tenemos pendientes? Ya sea hídricas, de comunicaciones, el AVE no podrá ser realidad, pero si le damos un espaldarazo bueno este año... El materno-infantil. ¿No? Sobre todo el materno-infantil, porque somos la única provincia de Andalucía que no lo tiene, que no cuenta con él, y creo que eso sí que es un agravio comparativo con el resto de provincias andaluzas. Si tuviera que elegir una, desde luego, como tú comentabas, las infraestructuras son muy importantes todas, claro. y Huelva tiene un déficit de ellas. Entonces, sería... El materno-infantil. El materno-infantil, si me dejas ahí, el materno-infantil. Perfecto. ¿Cuál sería la infraestructura necesaria al máximo, pues desde según luego Javier? El materno-infantil, pero desde luego que diga que es un agravio después de 39 años gobernando, han tenido tiempo para hacer el materno-infantil. Sí, que el Chare estará funcionando, imagino, este año, ¿no? El Chare, el centro hospitalario de la Costa de Huelva, probablemente lo tengamos funcionando en 2026, si el Gobierno central termina las obras de acceso, las obras de canalización del agua y la electricidad y la depuradora ya están por parte del Ayuntamiento. Nos aventuramos a dar una fecha, yo creo, febrero, marzo, abril.
quiero ser autonómicas, imagino que sí, ¿no? Quiero ser prudente y creo que en verano podremos disfrutar del Hospital de la Costa Occidental. Después de las elecciones autonómicas, porque antes de junio tienen que ser, ¿no? Los plazos son los que son, las obras duran lo que duran, las adjudicaciones están desde hace varios años, están suspendidas precisamente porque el Gobierno central no hizo los accesos, que recordemos que el dinero... que recordemos dónde llegó la trama Aldama-Coldo, que precisamente a una empresa que tenía que hacer el acceso del programa al hospital. Pero lo que digo, el hospital materno-infantil será una realidad, igual que el hospital de la Costa Occidental de Huelva. Lo que pido son las infraestructuras ferroviarias, las conexiones a través de la carretera nacional, que le compete también al Gobierno central, el desdoble de la Nacional 435, mejora de la 431, la autovía, que también la tenemos en mal estado, y esperemos que también podamos disfrutar. La autovía, la nacional, algunas autonómicas, la de San Juan a Madalascañas, eso es la carretera del infierno. Tenemos una red viaria pésima. Pero... Y desde luego para nuestros agricultores que se termine la presa de Alcolea y el desdoble del túnel de San Silvestre. Para Julio, ¿cuál sería la infraestructura necesaria al máximo para nuestra provincia? A ver. Bueno, yo diría más que para nuestra provincia, que aquí he nombrado muchas de ellas. Para ser claro, yo lo que espero es que 2026 nos ponga las urnas. Podamos votar. O sea, que Julio pide más que infraestructura, elecciones autonómicas. Perdón, no te hemos escuchado muy bien, Julio, ¿elecciones autonómicas o generales? A ver. No, elecciones autonómicas ya va a haber con normalidad. En Andalucía hay estabilidad y hay gobernabilidad. Yo creo que eso se nota, ¿no? Pero nos hace falta eso también a nivel nacional, ¿no? Y que haya unos ministerios que de verdad, con ministros que no se rían de nosotros, ¿no? Como el ministro de Fomento, como Óscar Puente, o este Hugo Morán, este secretario de Estado, que no hace nada más que venir desde hace años a hacer anuncios y nunca ejecuta nada. Que no venga más a reírse de los onubenses, ¿no? Que ya hasta la Federación Onubense de Empresarios ha quemado en un latón los presupuestos en alguna ocasión, ¿no? Y nos estamos quejando amargamente. La mirada hacia Huelva tiene que cambiar. Huelva no puede ser, Antonio, un escenario de batalla política constante para que tus electores en otras zonas de España vean que tú eres el mejor en depende qué. Ahora que hay paz en Doñana, por ejemplo, por el pacto, pues tiene que haber guerra con el tema de las playas. Y esto es lo que hay. Y esto no puede seguir así. Tiene que haber elecciones, tiene que haber estabilidad, y termino diciendo algo que es evidente. Ese Ministerio de Transición Ecológica y Cambio Climático hay que desmantelarlo y hay que reforzarlo para que haga cosas buenas y no para que tenga esta mirada tan displicente hacia Huelva que no ejecuta nada. Bueno, Rafael. Yo voy a completar la intervención de Julio. Tiene que haber elecciones y la gente tiene que votar a vos. Porque... Bueno, hombre, eso ya llegará el momento de pedir el voto. No, te lo voy a decir, te voy a decir por qué. Sí. O sea, el PP, por ejemplo, en el año 2000, mucho antes ya lo había prometido Seada, pero en el año 2000 prometieron ellos la alta velocidad con Huelva. En el año 2011 Rajoy dijo que en el presupuesto del año siguiente estaría la partida para la alta velocidad de Huelva. Y se agotó la hicieron. Ellos han gobernado desde entonces y tampoco luego. El PP, los dos han podido hacer la presa de Alcolea y no la han terminado ninguno de los dos. Los dos han podido hacer el desdoble de la 435 y no lo ha hecho ninguno. La carretera con Cádiz, promesa electoral del PP en 2018. Es, Rafael, ¿qué infraestructura es la necesaria para...? Yo te lo digo, el desdoble de la 435 es capital, entre otras cosas, porque los enfermos que vienen de la sierra de urgencia en ambulancia vienen por esa carretera y necesitan una vía rápida. Pero no solo eso, hay 40 proyectos mineros en Huelva y las minas van a requerir que haya muchos camiones y hay mucho tránsito por esa carretera, que va a aumentar los accidentes que ya está habiendo. Eso es fundamental. Efectivamente, a nivel de agricultura, la presa de Alcolea es una vergüenza que no esté hecha. El túnel de San Silvestre también, ¿no? Sí, bueno, y la alta velocidad con Sevilla, por supuestísimo. Claro. Sigo diciendo, Huelva es la única provincia costera de España, junto con Lugo, que no tiene aeropuerto. Es la única que no está unida a su provincia de al lado por una carretera costera. No tiene alta velocidad. Somos los últimos en todo y aquí han gobernado el PP y el PSOE. Bueno, pues a ver si eso son cuatro. De alguna manera, y tanto PP como PSOE o quien sea se ponen las pilas y hacen que nuestra provincia vaya estando en auge. Por cierto, nos quedamos sin tiempo, no podemos hablar ni siquiera un poquito de Julio Iglesias, que a mucha gente se le habrá caído un mito cuando se ha conocido en las últimas
horas esas dos denuncias de trabajadoras suyas que lo acusan de abusos sexuales. Se están conociendo noticias espeluznantes de ese hombre con 77 años de edad, lo que le exigía a esas dos mujeres. De momento se está investigando. Es una denuncia que ha puesto, que ha sacado a la luz hoy el diario.es en colaboración con otro diario americano, creo, después de una investigación policial de unos 3 años. Por cierto, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que no hay por qué retirarle el título de hijo predilecto a Julio Iglesias, porque ella no dice que no va a sumarse a esa campaña de desprestigio. Algo rápido, se nos ha caído un mito, Rafael Segovia. Yo es que no me hago una idea que sí. Que a él le gustaba la música de Rafael, ¿no? De Julio Iglesias, ¿no, Rafael? ¿O no? Bueno, entre los muchísimos no, a mí me gustan algunas canciones. Era agradable de escuchar. Nunca compré un disco de él, pero es agradable de escuchar según donde esté. En cualquier caso, hombre, lo que yo sí quiero decir, yo no me hago ninguna idea. Toda esta gente que le dan premio por el motivo que sea, incluso premios Nobel, yo no sé cómo era Fleming sexualmente, ni lo que hacía, ni cómo trataba a la señora que trabajaba en su casa. Es que no lo sé, ni a otros que hayan premiado por Tarzán, ni me lo imagino. Hombre, después te dicen, tú te enteras que era un tirano, lógicamente no. Vamos a ver, que yo no estoy, hasta que no se pronuncie la justicia, que yo no estoy disculpando a nadie. Yo digo que yo personalmente es una cosa que en principio yo a Julio Iglesias, pues yo sé que canta como canta y ya está. Que como él presume de haberse acostado con más de 3.000 mujeres, no sé cuántas dijo demás, pues bueno, pues hombre, pues vale, pero yo no me meto en esas cosas. Quiero decir, eso si después se descubre que él ha hecho algo mal, que lo pague, por supuesto, Julio Iglesias y quien sea, me da igual, el presidente del gobierno, el que sea. Claro, estamos hablando de presuntos delitos que fueron cometidos en el año 2021, que tampoco hace tanto tiempo. A Maritere se le ha caído un mito con lo que se ha conocido de Julio Iglesias. Para nada, ningún mito, Antonio. Además es deleznable, es vergonzoso, es vomitivo. Yo me he enterado, porque estaba por la mañana muy liada y viendo las noticias a mediodía a la hora de la comida, digo, es que me ha revuelto el estómago al escuchar las declaraciones de estas dos trabajadoras. Impresentable lo que ha dicho la presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, pero es que estamos ya acostumbrados de esta señora, no nos podemos explicar otra cosa. Y Julio, otro Julio Díaz, ¿qué opina de su tocayo, Julio? Bueno, porque se investigue y si lo ha hecho, pues tendrá sus consecuencias, imagino, allí donde las tenga que tener en este momento, que no sé su localización ni su responsabilidad donde se le va a pedir. Pero a mí me gustaría... en España, por lo visto, porque está considerado como ciudadano español y es la Audiencia Nacional la que va a tramitar toda la investigación y todo eso, ¿sí? A mí me gustaría decir que en estas horas se está produciendo asesinato por parte del régimen iraní de muchísimas mujeres. Hay más de 500 muertos, la mayor parte de ellas son mujeres, a las que por quitarse el velo y revelar que hay, pues le están pegando un tiro en la cabeza. Entonces a mí me gustaría que hoy que hay un escándalo tan grande con Julio Iglesias y veo como hay tantas feministas que se arrancan las vestiduras con razón, pues creo que también se echa de menos que salgan a la calle. Una cosa no quita la otra, claro que estamos en contra de lo que está pasando en Irán, lo que parece increíble que salga el nombre de un español y nos vayamos a Irán. Hombre, por favor, que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Condenamos las dos? Para apoyar a los gazatíes, que me puede parecer bien también, pero que no se dice ni mu y se está asesinando a mujeres valientes en Irán que se están rebelando, quitándose el velo ante unas autoridades que la están masacrando. Sí, bueno, y finalmente ponemos el punto final con Julio, en este caso Julio Díaz como protagonista, que en los últimos días fue objeto de un sencillo, humilde y más que merecido homenaje por parte de amigos agricultores regantes. Él fue, ejerció entre otros muchos cargos como portavoz de la plataforma en defensa de los regadíos del condado de Huelva. Y yo creo que de forma sorpresiva en los últimos días, ya digo, fue objeto de un sencillo, humilde homenaje, pero muy sentido, me consta, en el que los amigos le entregaban una placa por su defensa a la agricultora de la zona y por haber aportado su granito de arena para la consecución de ese pacto por Doñana. Julio, esto, bueno, pues un poco sorpresivo, pero me consta que le fue emotivo ese pequeño reconocimiento, ¿no? Pequeño gran reconocimiento. Fue muy emotivo y, bueno, me hicieron emocionarme, como no puede ser de otra forma, y me emocionó también porque ellos tenían razón, Antonio. Ahí se cometió una injusticia muy grande que yo espero que con el paso de las siguientes convocatorias pues se siga reparando, y también con el territorio, porque ese territorio merece y puede seguir produciendo frutos rojos, generando riqueza y empleo, que es lo que tienen básicamente para generar, ¿no? Y esas familias se merecían justicia y
y reparación también, claro que sí. Y bueno, se está en el camino. Yo espero que al final se modifique lo que se tenga que modificar, que todavía faltan cosas, para que esa tierra pueda seguir siendo productiva y que la simbiosis con la preservación de Doñana sea buena. Y para eso se necesita que llegue el agua a superficie, que es lo que todos queremos, pero se necesita que alguien cumpla la ley. Yo defendí esa ley en el Parlamento de Andalucía, en las Cortes Generales, y conozco muy bien el tema y quiero una Doñana fuerte y preservada, pero quiero agricultura del fruto rojo, generando riqueza y empleo en el condado de Huelva, en la provincia de Huelva. Bueno, pues este ha sido nuestro primer programa de este año 2026. Bueno, Rafael quiere apostillar algo en 30 segundos. Sí, Rafael, hombre, porque sí, es que yo creo se que nos va el poca tiempo y ya gente... nuestro realizador nos está Sí, muy poca tirando de gente las ha orejas. seguido la carrera de Julio como la he seguido yo, porque en el Parlamento hemos estado juntos, hemos tenido muchísimos debates, normalmente los dos tirábamos a favor de Huelva, tanto en el proyecto CEU como en el tema de Doñana, que recuerdo que fue una PNL que sacamos nosotros, y Julio estuvo todo el tiempo a favor de los agricultores y luego como portavoz de la plataforma. Julio sabe, y nosotros hemos tenido debates durísimos en tiempo, pero que yo he conocido paso a paso prácticamente todo lo que él ha hecho, y yo sí puedo garantizar que el homenaje, Julio, ha sido súper merecido y que te merece más homenajes todavía por haber luchado por Huelva como lo has hecho. Bueno, a Julio le queda mucha guerra por dar, bueno, guerra entre comillas. No. Seguro que va a recibir Sí, hombre, más si de yo a un Julio, reconocimiento. hay veces que yo, cada vez que lo he llamado, a lo mejor para algún dato, a ver que pensaba sobre alguna cosa, siempre él lo sabe, hemos colaborado, y es una persona que por supuesto que todavía tiene por delante muchísimo que hacer, y yo espero que sí, que sigamos luchando para que esa zona de Huelva no pierda la actividad, que no hay motivo para que deje de sembrar, y que no estamos pidiendo que construyan rascacielos, ni construyan pueblos costeros, turísticos que dejan mucho dinero, estamos pidiendo que dejen sembrar 40 kilómetros de Doñana, como tú sabes, y eso es algo que tenemos que conseguir, y próximamente yo creo que lo vamos a conseguir. Bueno, pues ahí queda eso, un placer tener a gente de tanto nivel, Julio, Rafael, Javier, Maritere, en nuestro programa, en este primer programa de este en 2026, y lo que pedimos siempre, Rafael, se lo pedimos a Melchor, Gaspar y Baltasar, que son más nuestros, que sobre todo que nos traigan salud a los que estamos aquí, los que nos están viendo, y a toda la provincia, ¿verdad? Yo creo que teniendo salud tenemos absolutamente salud de todo, y ¿no? bueno, los chavales jóvenes que prosperen económicamente, también. y nosotros que nos quedemos como estamos en tema de salud, no Sí, tampoco sí, queremos puede más, ser, a partir de ciertas edades, sí. yo me conformo con estar aquí el año que viene como estamos ahora, ¿no? Claro que sí. No necesito prosperar. Sí, claro que sí, pues lo he dicho, muchas gracias por haber estado ahí. La próxima semana, como siempre decimos, en Telenuba, Canal Costa Televisión y Condavisión, mucho más. Cuídense, sean felices.